Hola mis chicas, chicos, bienvenidos a un nuevo día libre en el que estoy aquí con mi compañera, Irene. en el que vamos a probar perfumitos que han llegado a casa, que por cierto tenía una comprita de Parfum Dreams, pero aún no ha llegado, por lo cual, bueno, pues tendremos que repetir cuando llegue esa comprita. Y antes de empezar a probar estos perfumitos, quería comentaros. Sé que muchos tenéis muchas ganas de que probemos y comentemos los perfumes de Femme Femme, el nuevo perfume de Paco Rabanne que tiene forma de robot, el femenino, y también el nuevo Scandale Le Parfum de Jean Paul Gaultier. Bueno, estos acaban de salir como novedades y están en algunas tiendas, prácticamente, por ejemplo, el de Paco Rabanne está en la página oficial o en algunos duty free. Aún así, yo creo que entendemos perfectamente que muchas veces cuando esas novedades salen a la venta y las venden en estos sitios exclusivos, tienen el doble de precio que tendrán cuando salgan al resto de perfumerías. Es una forma de un tipo de marketing abusivo, porque efectivamente en las poquitas tiendas donde venden estos perfumes en exclusiva durante un tiempo, lo ponen terriblemente caro. Yo creo que somos conscientes de que igual que vosotros no os compraríais un perfume al triple del precio que va a tener próximamente, pues a mí me pasa lo mismo. Prefiero esperar a que esté en todas las perfumerías y podamos probarlo o comprarlo de forma normal. Ahora bien, vamos a empezar con los perfumitos que he comprado. En esta ocasión vamos, bueno, hoy es un poquito variado de todo y de distintas tiendas. Vamos a empezar por las aguas de Vittorio Luchino. He comprado la Pasión Tropical, la número 9, porque por aquí detrás nos pone que es un cóctel tropical de kiwi con toques de mango y notas de frutas tropicales. O sea que esto tiene que ser muy, muy chulo. Y mientras Irene va abriendo la de Vittorio Luchino, si te parece bien, mira la que tengo aquí. La de Billie Eilish, que igual, este perfume ha estado como perdido durante bastante tiempo, desde que lo fueron fabricando hasta ahora. Y ya por fin este lo encontramos en la perfumería de Douglas, como queráis. ¿Qué estás ojeando por ahí? El perfume, ¿qué te ha pasado? Te ha chirriado. Ah, vale, vale. Ahí está. Y Irene tiene la de Vittorio Luchino. Bueno, vamos a ponlo ahí en el cartoncito de la cajita. Y ahora abriremos esta. A ver cómo es. Porque eso de kiwi, mango, a mí me sonaba muy delicioso para esta temporadita de verano. A ver qué tal. Ah, pues mira qué bien huele. ¿Te gusta? Sí. Kiwi, mango, pues huele súper tropical. Creo que para estos meses en los que, mira, estamos sudando la gota gorda, este va a ser muy rico. Y volvemos a lo mismo. Vittorio Luchino, línea económica. ¿Te gusta? Sí. Frutal. A ver, es sencillo. Parece muy de olor a jabón de baño. Bueno, De pero... estas pastillas que saben muy bien, que huelen muy bien y Sí. que se disuelven en el agua de eso. Ah, ya. Bueno, veraniego, fresquito, probablemente de sport, pero sí tiene ese gustito de fruta tropical, aunque sea, pues sabemos, económico. Billie Eilish, ve abriéndolo, que creo que la botella es muy chula. Y os cuento notas. Irene, si te digo cacao, azúcar, vainilla, un postre. Muy dulce. Un postre desde luego que va a ser muy dulce. Y tenemos bayas rojas, mandarina y abatonca. Vamos a ver qué tal es. Bueno, la botella. Oh, ¿te gusta? Mira el torso. Mira qué bonito. Está muy bonito. En es verdad que ya he visto reseñas compartiendo sus opiniones, tanto de chicos como chicas, e incluso hay chicos que lo consideran un perfume unisex. Vamos a ver qué tal es. Tú que además te gustan los perfumes de tipo masculino, a ver cómo lo vemos, ¿vale? Porque luego ya os he dicho, bayas rojas, mandarina, abatonca, junto a esas notas dulces. Es verdad, lo pone en el papel porque, en el cartoncito, porque ya se ha puesto ya perfume. A ver. Desde aquí ya huelo la vainilla, ¿vale? Pues a mí no me gusta mucho.
Es femenino. ¿Lo hueles dulce? ¿A ti no te gusta? No me gusta. No te ha gustado. Bueno, de primeras huele mucho a esa vainilla dulzona. Es interesante. Oye, a mí me gusta. De primeras me parece... La botella es preciosa, ¿verdad? Sí. ¿Qué te parece? Mira, ¿eh? Es muy bonito este torso. Parece como una escultura muy bonito. Y bueno, a mí me gusta. Lo que pasa que, claro, desde luego tiene mucha vainilla que no te hace falta ni acercártelo a la nariz. Hay chicos, como os digo, que dicen que es un perfume unisex, pero yo no lo noto masculino. Que luego cada uno se quiere poner lo que se quiere poner, lógicamente, que es libre. Y eso, pero a ti no. A ti te ha gustado más el primero, más fresquito que este, ¿verdad? Bueno, pues ahora vamos a abrir. Si te parece, los podemos abrir incluso juntas. Te doy el perfume de Kenzie de Swiss Arabian para ti. Y para mí, el perfume también de Swiss Arabian. Ya os he dicho que hoy era un popurrí de distintas marcas. Vente hacia acá que te vas a salir de la imagen. Y este es Miss Edge, también de Swiss Arabian. Bueno, lógicamente, pues sí quiero seguir descubriendo perfumitos de marcas árabes. Irene el que tiene, dice que tiene ruibarbo, hojas verdes. No, ese es el Kenzie. El de ahí tiene uvas, granada, higo, naranja, limón, bergamota, todo tipo de frutas. Y al final dicen que se parece a kirke o herba pura, que van un poquito de la mano, ¿no? Si es así que se parece a esos perfumes, ya sabéis que, bueno, vamos a ver porque son dos perfumes que me encantan. A ver qué tal es. Y yo mientras sigo abriendo este otro que es grandísimo. Mirad, pedazo caja. A ver. Ay, pues sí me gusta, me encanta. ¿No te gusta? Te encanta. Huele muy bien. Entiendo que te guste porque dicen que se parece al perfume de Kirke o Herba Pura, que es un perfume completamente unisex. Hay chicos que les encanta. Ah, pues ya no. ¿Ya no? Al principio sí me ha venido un olor muy distinto. Vaya. ¿Ahora qué? A ver, es que huele muy fuerte. Huele fuerte, es intenso, ¿vale? Va a haber que ponerlo flojito, pero, a ver, súper, a herba pura no es. Herba pura es mucho más fresco. Herba pura tiene otra cosita. Este se nota un poquito más el tono frutal. Es posible que esté un poquito más cerca de Kirke. Es posible que Kirke es bastante más frutal que herba pura. Vamos a probarlo y veremos qué tal va funcionando, pero súper parecido a herba pura no es. Enséñales el que era, el Kenzie, que yo creo que va a estar en lo unisex. Y ahora tenemos Miss Edge, que este no he visto yo que digan que se parece a ningún perfume en particular. Dicen que tiene ruibarbo, hojas verdes, azucena, lirio, gardenia y notas atalcadas. Luego ya lo iremos viendo y veremos si realmente se parece a qué. Bueno, la azucena sale tremenda. Es más suave que hay por abajo un librito de... A ver. A ver, vaya. Cuando dice a ver... Me huele a cuando vas a un pueblo normal y corriente y entras a una tienda donde no sabes qué es lo que venden porque venden de todo. ¿Los chinos? Como el lamparito. Pues eso. El lamparito. Ya estás haciendo publicidad a la tienda del pueblo. No. El lamparito. Te huele como a mercería. Porque la señora Amparito lo que tiene es una mercería que vende de todo. Sí, pues eso. Oye, las mercerías son casi como los chinos de los pueblos, ¿verdad? Tienen de todo. Pero a la antigua, claro. Bueno, claro, huele a limpio, huele un poco a ese tipo de notas atalcadas, un poquito vintage, sobre todo porque igual tiene notas atalcadas este perfume. De primeras también es más suave que los demás, porque yo tengo ahora mismo muy metido en la nariz este me huele mucho este del Kenzie, y además aún me sigue llegando la vainilla de la cajita que he puesto ahí del perfume
de Billie Eilish. Bueno, son interesantes, también está bien porque es probar también otra historia, otros Sí. estilos que tenemos que descubrir, pues casi como cuando probamos perfumería nicho, ¿verdad? Bueno, son estilos completamente distintos. Así en este vídeo, puedes ir guardándolo, cariño. En este vídeo os enseñamos nada, unas primeras impresiones muy rapiditas para que vayáis viendo los perfumes que hemos ido probando. Me encantaría que, bueno, ya os he dicho que sí que he visto reseñas y seguramente vosotros hayáis tal vez probado ya alguno de estos perfumes en alguna tienda de Douglas o fuera de España ya también habéis podido probarlo y me contáis qué os parece. Fíjate, es como una vainilla frutal medio... ¿Qué? Es que no me gusta, no sé por qué. ¿No te gusta? Y mira que sí, tuve una colonia de vainilla y de todo, que era solo vainilla. Pero es que no me No. gusta. Pero No es un olor que quiera estar todo el rato. es una vainilla dulzona, vainilla un poquito frutal, como Yo si le no me hubieran lo puesto pondría. naranja. Yo no me lo pondría. ¿Tú no te lo pondrías? No. No, pero no es tu estilo. Pero incluso en otra persona no te gusta. No, o sea, tú lo hueles y no dices, qué maravilla. No. Si se te ve en la cara. Es que, no, o sea, Irene, de verdad me parece estupendo porque al fin y al cabo las opiniones de todos son importantes, habrá quien le guste, habrá quien no le guste y lo primero siempre es la sinceridad que nosotros damos en nuestras impresiones. Así que bueno, voy a esperar a que llegue esa cajita que os he comentado que estamos a la espera de Parfums Dreams, estamos en época de vacaciones, en tiendas, en mensajerías, en todo. Entonces hay que tener un poquito más de paciencia, pero nosotros seguiremos descubriendo. Y yo en los ratitos voy a ir reseñando y descubriendo estos perfumes para vosotros, ¿de acuerdo? Amores, muchas gracias por haber estado conmigo. Irene, gracias por tu compañía y tu opinión. Amores, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!